Nosotros en la escuela, como servicio social, tenemos las puertas abiertas bajo las directrices del Estado de Derecho, en la cual nosotros nos regimos por nuestra Constitución. Pueden haber restricciones funcionales, pero no podemos olvidar que el derecho del niño no tiene límites. La institución educativa número 1 no le cierra las puertas a ningún estudiante migrante que no tenga el PET. Actualmente el acceso de niños, niñas y jóvenes migrantes al sistema escolar es factible para los padres que residen en territorio colombiano. Las dificultades radican en el poder adquisitivo de la población para la compra de los uniformes escolares y los útiles requeridos a los niños en las instituciones. Yo me llamo Mariana Palmar, yo vivo en La Pista, en la Manzana 2. Yo quiero que me ayuden para los útiles de los niños, los uniformes. No tengo la manera cómo hacer, yo estoy preocupada y me inquieta porque ya los niños van a entrar a clase ya. No le tengo nada. Y ahora le están exigiendo para los uniformes, si no entran uniformados, que lo van a regresar. Vengo a representar a mi hermano que estudia en la sede de campamento, que queremos pedir respuesta, ya que él fue matriculado en la sede y nos están pidiendo el permiso de él. Como él es venezolano, no obtiene el permiso. Queremos que nos den respuesta para ver cómo hacemos para poder tener su permiso, ya que no es fácil de sacar el permiso y no nos lo entregan rápido. Nosotros, desde la administración municipal que lidera nuestro alcalde Mohamed Azuki, a través de la Secretaría de Educación, hemos acogido a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes migrantes con todo el cariño y el amor, ya que somos conocedores de la problemática que vive nuestro vecino país de Venezuela, y acá hoy nosotros hemos abierto toda la institucionalidad, toda la secretaría para garantizar el derecho a la educación de los niños migrantes. Invito que nos apropiemos de nuestra constitución política, lo que nos reza el artículo 1, con su registro civil si son colombianos, con su partida si son venezolanos. Incluso nosotros hemos tenido niños aquí que se les ha perdido la partida, que el padre de familia no tiene cómo regresarse, y aquí les hemos ayudado para que vayan y consigan la partida, porque el niño tiene que tener una identificación. Y de ahí para adelante hay que seguir ayudándolos, porque a los niños no se les cierran las puertas de las instituciones. Las escuelas son de los niños.